Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y os pongo en contexto antes de leer este versículo. Esdras fue el pueblo de Israel estaba desterrado, primero en Babilonia, luego los sirios conquistan a Babilonia, así que el rey Ciro, el persa, hace un decreto que permite regresar a aquellos que estaban desterrados en el extranjero para que puedan volver a Jerusalén. Y hubo 3 famosas olas de personas que volvieron del destierro hasta Jerusalén. La primera fue dirigida por alguien llamado Zorobabel. No es muy conocido, quizás, como los otros 2, pero es interesante que lo tengamos en cuenta. La primera ola fue dirigida por Zorobabel, la segunda por Esdras, que lo vamos a ver ahora, y la tercera por Nehemías, que lo vimos ya hace unos meses, si alguno se acuerda. Esdras tuvo un ministerio bastante importante e incluso se podría decir que fue exitoso. Dios lo usó grandemente a él para poder dirigir al pueblo en aquella famosa reconstrucción, porque si Nehemías reconstruyó las murallas físicas del pueblo, se puede decir que Esdras reconstruyó la muralla espiritual del pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? Bueno, brevemente lo veremos, pero es aquí donde os lanzo la pregunta. Y quiero que quede claro, yo esta meditación la lanzo para los maestros que enseñan en esta iglesia. Es decir, maestras de escuela dominical, profesores de escuela dominical de adultos, aquellos que enseñan en los discipulados, y entonces todos los demás os preguntaré, pues yo me puedo ir, porque a mí no me vas a hablar a mí. Pues no, os equivocáis, ahí os quedáis. ¿Sabéis por qué? ¿Es que acaso no tenéis que enseñar a vuestros hijos en vuestras casas? ¿O a vuestros nietos? ¿O a vuestro vecino? ¿O a vuestro familiar que no conoce al Señor? Entonces, en resumidas cuentas, todos somos maestros. ¿Lo entendéis? Entonces, lo que voy a compartir tiene que ver a todos. Los maestros, que somos todos. ¿Vale? La pregunta es la siguiente. Maestros, ¿cómo podemos tener un ministerio, vamos a utilizar esta palabra aunque no me guste, ¿vale? Exitoso. Esdras tuvo un ministerio exitoso de enseñanza. ¿Cuál fue su secreto? ¿Qué fue lo que le ayudó a él a poder tener ese éxito? ¿Y qué es lo que nos puede también ayudar a nosotros a tener ese ministerio de compartir, de enseñar y que sea efectivo? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, vecinos, etc. ¿Cómo podemos ser efectivos a la hora de transmitir la palabra del Señor? Bueno, he aquí el secreto. Esdras 7, versículo 10. Dice que porque Esdras había, y atención aquí, había preparado su corazón para inquirir, esto significa estudiar, para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel en sus estatutos y decretos. Si os fijáis en el capítulo 7, en el versículo 6, ¿dónde estás? Si os fijáis en el versículo 6 y en el versículo 9 dice que la mano del Señor estaba con Esdras. Ahora, ¿cómo es que el Señor apoyaba, acompañaba y ayudaba a Esdras en medio de su ministerio? La respuesta la acabamos de leer, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar, para obedecer y para enseñar al pueblo. Estos son los 3 puntos que brevemente intentaré compartir en esta mañana. Debemos, para tener un buen ministerio delante del Señor, debemos prepararnos para aprender, obedecer y enseñar la palabra del Señor. Empecemos por el primero. Preparemos nuestro corazón para estudiar la palabra. Esdras era un escriba, aparte de ser sacerdote. El escriba lo que hacía era que desde pequeño se preparaba
para estudiar la palabra en profundidad. A él se le enseñaban técnicas de cómo memorizar la palabra, porque de ahí podían surgir los copistas que copiaban la palabra, pero se les enseñaba desde muy pequeño cómo poder aprender la palabra del Señor, porque los escribas iban a ser los que iban a enseñar luego. Así que podemos decir que los escribas como Esdras podían ser los teólogos de la época, ¿vale? Los estudiosos de la palabra. La primera clave es estudiar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, si vamos a enseñar, cómo podemos estudiar la palabra de una manera más efectiva? Bueno, es fácil, siendo intencionales. Y aquí os doy dos trucos o consejos, ¿vale? Para aprender la palabra necesitamos dos cosas, y es estudiarla de manera regular y sistemática. ¿A qué me refiero? Regular significa que tienes que leer todos los días. Es mejor leer 5 minutos cada día que leer un día 5 horas y durante la siguiente semana no leer nada. Mejor intencionalmente separa un tiempo, puede ser en la mañana si te va bien, o en la tarde, y yo nos recomiendo en la noche. ¿Por qué nos recomiendo en la noche? Porque llegas cansado del trabajo, estás cansado de todo el día y cuando empiezas a leer se te cierran las ventanas. Pero si te va bien por las noches, adelante, a mí no me va bien. Separa un tiempo intencionalmente cada día para leer, aunque sea un capítulo, leer lo que sea, pero lee la palabra cada día de manera regular. Es la única manera de poder aprender. Y ahora, segundo consejo, lee sistemáticamente. ¿Qué significa esto? No podemos o no debemos leer la Biblia a la carta. ¿Qué significa esto? Que un día leo un salmo, otro leo un proverbio, otro leo Génesis, otro un cacho de una epístola de Pablo. ¿Te vas a enterar de algo así? No. ¿Por qué? Te puede edificar, desde luego, pero no vas a aprender. Y vas a tener problemas porque vas a encontrar versículos descontextualizados que no los vas a entender. Entonces mi consejo es, coge un libro de la Biblia, el que quieras, y léelo desde el principio hasta el final. Porque esa será la manera en la que entiendas qué es lo que dice. Lee un libro desde el principio hasta el final. Empieza por Génesis, si quieres, desde el versículo 1:1 y termina en Génesis 50. O cualquier otro libro, pero por favor, no leamos la Biblia a cachos. No vamos a aprender, os lo digo por experiencia, no vamos a aprender. Lee la Biblia con regularidad y de manera sistemática. Lee un libro desde que empieza hasta que acaba. Esa es la manera en la que podemos estudiar la Biblia. Y ahora me puedes decir, mira, es que yo empiezo a leer el libro de Esdras y salen unas genealogías interminables. Las genealogías también son importantes. Son importantes porque por algo están ahí y son palabra del Señor. Entonces, si hay palabras que no entiendes en tu lectura, hay recursos que te pueden ayudar. Están los diccionarios bíblicos. Es que no tengo en mi casa, pastor, en la iglesia tenemos. Habla conmigo que te los presto. Encantado de la vida. Tenemos una biblioteca allí, por cierto, que no está como un museo, sino que está para que podáis hacer uso de ella. Hay libros que nos pueden ayudar a entender la palabra de Dios. Hermanos, de verdad, hay recursos disponibles en la iglesia, el pastor o incluso, y con cuidado lo digo, en Internet. En Internet hay muchas cosas que te pueden ayudar a aprender la palabra, pero cuidado, no todo es bueno, ¿vale? No todo es bueno. Entonces, primer objetivo es, o primera clave, estudia la palabra. Segundo, practica la palabra. Aquello que has estado leyendo, aprendiendo, ahora hay que ponerlo en práctica. Y esta es a veces la parte más complicada, ¿verdad? Porque en la Biblia hay cosas que nos dicen que debemos de hacer que a veces nos cuestan. ¿Os acordáis de esa lucha de Pablo? No hago lo que quiero, sino lo que no quiero.
Pues es la lucha que tienen todos los creyentes. Sabemos que hay cosas que son malas, pero las hacemos. Y os pongo ejemplos prácticos. A mí hay una ley que me está costando mucho, por cierto, y os la comparto. La DGT, la Dirección General de Tráfico, ha impuesto desde hace, no sé si un año o hace poco, que en medio de la ciudad o en las ciudades tienes que ir a 30. ¿A quién no se le ha ido un poco el pedal del freno y en vez de ir a 30 hemos ido a 50? Culpable. Culpable. ¿Debo de hacerlo? No. Sé que no debo de hacerlo y debo de confesar mi pecado delante del Señor e intentar ir a 30. Quizás deba de salir antes de casa para no llegar tarde y no ir con prisas. Porque si la ley está, es por algo, porque nos ayudará a evitar accidentes. Otra cuestión, ¿a quién no le cuesta no pasar los semáforos en rojo cuando están dando? Culpable. ¿Soy el único que hace esto? Hermanos, no sé qué pasa en Móstoles, pero yo cuando le doy al botón los semáforos no cambian en verde. Me cuesta la vida, pero debo de aprender a tener paciencia. No porque tarde el semáforo debo de pasarlo en rojo. Estoy incumpliendo una ley. Estoy desobedeciendo la palabra del Señor que me manda a sujetarme a las leyes de este mundo. Hermanos, debemos de ser coherentes. Si leemos la palabra y aprendemos algo, debemos de practicarlo, porque eso es lo que nos ayudará a ser de testimonio a la gente que hay allí fuera. Yo doy gracias que a veces no me reconocen cuando estoy pasando un semáforo en rojo, porque si no dicen, mira el pastor, anda. Debemos de aprender, hermanos, debemos de aprender, de verdad, yo el primero. Debemos de aprender a cumplir las leyes. Y también otra cuestión, ¿quién en alguna ocasión no se ha visto alguna película o algún partido importante por internet? ¿Soy el único, de verdad? Todos, o la mayoría. Hermanos, estamos incumpliendo otra ley. Porque si lo dan por televisión, es porque alguien ha pagado para tener los derechos de esa película o de ese programa. Entonces intentemos, por favor, intentemos poner en práctica en nuestras propias vidas la palabra del Señor, porque si no, no vale de nada aprenderla y no vamos a tener la autoridad moral para poder luego enseñarla. Así que primero, aprender la palabra. Segundo, practicarla, que nos cuesta, pero debemos de intentarlo. Y tercero, entonces, enseñarla. Esdras vemos que ha hecho esto y os voy a decir una cosa. Nos hacen falta profesores de escuela dominical. Nos hacen falta personas que enseñen a los adultos. Nos hacen falta personas para los discipulados. Nos hacen falta predicadores. Es decir, que la enseñanza es algo muy importante en la vida de la iglesia y la mayoría de iglesias como esta hace falta maestros. ¿De dónde van a salir esos maestros? De aquí, de aquí. ¿De dónde más, hermanos? No voy a ir a otra iglesia diciendo, oye, envíame un profesor de escuela dominical. No, debemos nosotros de decirle al Señor, como cantamos al principio, aquí estoy. Señor, entonces tú me dices, mira, yo es que no me veo, yo no tengo la capacidad de enseñar a un niño, a un adolescente o mucho menos a un adulto. Entonces yo te digo, mira, gracias por decírmelo, ven que yo te voy a formar. Para algo he estudiado en un seminario, hermanos. No solo para predicar aquí, sino para formar a otras personas, capacitarlas. Entonces, necesitamos que cada uno se comprometa a poder enseñar a otros. Necesitamos evangelistas, personas que salgan a la calle a predicar el evangelio. No es que a mí me da vergüenza hablar con las personas, a mí también me da vergüenza. No hay excusas. Es que no tengo tiempo, yo tampoco tengo tiempo. O es que pensamos que a los que enseñan les sobra el tiempo. A nadie le sobra el tiempo, hermanos. Es cuestión de compromiso, de poner los dones que el Señor te ha dado a disposición suyo,
de querer crecer, de querer que otros crezcan, de decirle al Señor, mira, quizás yo no sé, pero quiero aprender. Enséñame, Señor, úsame para tu gloria y el Señor te va a usar. Esto fue lo que yo hice cuando tenía 18 años. Me convertí con 17, casi 18, y ¿sabéis qué? A los 2 meses en una iglesia, no sé por qué, me pusieron a predicar a los jóvenes. ¿Sabéis cuánto duró esa predicación? 5 minutos. Me avergüenzo de ella. Pero si no hubiese sido por personas que me dieron la oportunidad, a pesar de hacerlo mal, nunca hubiese aprendido. Así que no tengas miedo de hacerlo mal. No esperes a estar preparado, a tener tiempo. No. Pon tus dones, pon tu vida a disposición del Señor y el Señor te va a usar, a pesar de que creas que no estés listo. Concluyo esta predicación con algunos comentarios que hace un comentarista llamado Iñaki Cólera acerca de Esdras. Él dice, primero, Esdras era una persona que tenía el firme propósito en su corazón de buscar a Dios a través del estudio de la palabra. Tenía el firme propósito de buscar a Dios a través del estudio de su palabra. Segundo, Esdras era una persona que no se conformaba con el conocimiento intelectual, sino que tenía también el propósito de cumplir la palabra de Dios, de obedecer a Dios en su vida. Tercero, Esdras era una persona que tenía un corazón, que tenía en su corazón un deseo de transmitir el conocimiento de Dios a los demás, de divulgar la palabra de Dios entre el pueblo. Y por último, él dice, Esdras era una persona que daba todo el protagonismo a Dios. Lejos de ufanarse por su comportamiento, él reconocía que todo le venía por la misericordia divina y era capaz de reconocer la mano de Dios en todos los acontecimientos de su vida. Hermanos, ahora vamos a escuchar los testimonios de las escuelas dominicales, de cómo los niños han aprendido, de cómo los maestros se han esforzado, y vamos a agradecer a los maestros su gran esfuerzo en preparar las clases, vamos a agradecer a los niños el haber venido durante todo este tiempo, pero sobre todo vamos a dar gloria a Dios por todo lo que hace en nuestra iglesia, gracias a la enseñanza de cada una de esas personas. Así que vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo por cómo tú, a través de ejemplos como los de Esdras, nos hablas. Señor, como iglesia, como maestros que somos allí donde tú nos pones a enseñar, queremos también nosotros preparar nuestro corazón, dedicarlo para estudiar tu palabra, para poder cumplirla y también para poder enseñarla a otros. Ayúdanos, Señor, a que no pongamos excusas, a que podamos comprometernos, a que podamos estudiar tu palabra con regularidad, de manera sistemática, a que podamos cumplir esa palabra y a que podamos también enseñarla a otras. Señor, tu pueblo lo necesita. No queremos que a nosotros también se aplique aquello de que tu pueblo pereció por falta de conocimiento, Señor. Instruye a tu pueblo, Señor. Úsanos para tu gloria y que siempre te miremos a ti y te agradezcamos por todo lo que tú haces. Pues es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.